La literatura de Brenda Navarro exige algo más que interés lector. Sus tramas, atravesadas por un realismo despiadado, se parecen mucho a esas heridas pequeñísimas que, no obstante, diseminan el efecto de su dolor al resto del cuerpo por la vía de la persistencia. Quizás la expresión violencia sutil se aproxime a una descripción más o menos precisa del estremecimiento que me han causado sus dos novelas publicadas a la fecha, Casas Vacías, de 2019, y Ceniza en la Boca, de 2022, ambas disponibles en español gracias a la editorial Sexto Piso. La literatura de Brenda Navarro, como decía, exige tener la piel gruesa. Cuando le cuento esta valoración mía, ella apenas entrecierra los ojos en un gesto que, adivino, le ha tocado alguna fibra. Después, su respuesta me lo confirma. Me dice que cuando le digo este tipo de cosas, piensa en que es alguna clase de monstruo y aunque está bromeando, de inmediato se recompone y me dice en un tono más grave que piensa que no escribe cosas tan violentas o tan dolorosas y que le gustaría tener la capacidad de reírse más con el lenguaje, de ser más ligera, de tener la posibilidad de generar risas incómodas. Yo inmediatamente pienso que esta discrepancia de apreciaciones no es tan novedosa. El año pasado, por ejemplo, el diario argentino Página 12 dijo que sus narradoras están, y cito, atrapadas en su propia neurosis, presas de un frenesí mental que las convierte por momentos en personas detestables. Por otra parte, en The Guardian, al escribir sobre la versión anglosajona de Casas Vacías, el escritor Anthony Cummins remarcó que se trata de un retrato de la crueldad que no es cruel en sí mismo y que de hecho es de manera desafiante un libro lleno de empatía. Brenda Navarro nació en la Ciudad de México en 1982, pero ha residido en Madrid desde hace ya varios años. Ahora tiene un DNI, un documento de identidad español que la acredita como ciudadana. Gracias a ello, participó en la FIL Guadalajara 2024 como parte de la delegación española y no como invitada mexicana. Por cierto, ahí en la FIL es donde transcurre esta charla que les presento hoy. Entonces hablamos de todas estas cosas, hablamos de su relación con el éxito, de la tensión entre el activismo y literatura, y también sobre este asunto de la identidad, el sentido de la pertenencia, la distancia con el terruño. Todos estos fueron los pilares de nuestra conversación. Así que lectoras, lectores, les doy la bienvenida a un episodio más de Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Tinta y Voz. Suscríbanse en su plataforma favorita para recibir todos los episodios nuevos y también para escuchar los episodios anteriores, y también se pueden suscribir al newsletter en Substack, es tintayvoz.substack.com. Mientras tanto, vamos con la charla. Brenda Navarro, muchísimas gracias. Qué alegría verte otra vez. Y además te veo otra vez en Guadalajara. Exacto, eso iba a decir, que me encanta encontrarme contigo en Guadalajara, aunque seamos chilangos. Aunque seamos chilangos, es verdad. Pero además es que la última vez que nos vimos no fue en la FIL, no fue en diciembre, fue por ahí de abril más o menos, y ya tiene 2 años. Y en ese momento nos vimos porque eras una de las contendientes en la Bienal Vargas Llosa. ¿Qué ha pasado contigo y con la literatura en estos 2 años? Pues he estado viajando muchísimo. Ceniza en la Boca me ha hecho viajar desde el día 1 y no había parado. No he parado porque estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces he viajado mucho, he estado cuestionándome mucho qué es lo que estoy haciendo como escritora, en tanto escritora, el rol de escritora y lo que estoy haciendo a la hora de escribir. Y de lo que me di cuenta es que tenía como que obligarme a guardar silencio, ¿no? Como a dejar de estar haciendo tantas cosas y aprender a escuchar otra vez, porque de pronto es muy fácil engolosinarte con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces he estado tratando de hacer un ejercicio de introspección para ver si puedo volver a entrar en el rol de escritora, aunque ya lo estoy haciendo aquí contigo. Claro, es lo que te decía, es posible, porque además no solamente has hablado con tus lectores y receptores del español, sino que Ceniza en la Boca se ha traducido a muchos idiomas y has tenido principalmente contacto con lectores de otras latitudes, ¿no? Y esa es una parte como de aprender a escuchar, porque claro, en español tengo un discurso ya bastante como bien armado, me siento muy cómoda, y cuando tengo que cambiar al inglés me siento un poco como adolescente, y eso me hace sentir que tengo que volver a aprender a escucharme a mí y aprender a escuchar lo que me están diciendo las personas con mayor atención. Y eso es un gran aprendizaje, porque además tienes que encontrar la palabra adecuada
para querer transmitir con tu poco vocabulario lo que en español dirías con un montón de palabras. Y eso también como escritora ha sido interesante, como tengo una relación con el lenguaje muchísimo más consciente que lo que tenía cuando escribí las primeras 2 novelas. Que además es que eso es un asunto, son 2 novelas que han tenido además un éxito brutal, ¿no? Les ha ido muy bien, tanto con la prensa, las críticas, pero sobre todo con las lectoras y los lectores. Me imagino que cuando empezaste Casas Vacías no pensabas que se iba a hacer, que iba a haber una proyección tan rápida sobre todo. No creía que iba a haber una proyección de nada. O sea, yo me acuerdo que hubo un momento en el que dije, bueno, una amiga me dijo, o sea, si no quieres hacer ciertas cosas dentro de la lógica del mercado editorial, públicala tú. Y eso hice. Y yo pensé cuando empezó a circular por las redes sociales, cuando todavía teníamos cierto control del algoritmo, que con las 2 reseñas que habían salido como a los 6 meses aquí en México, yo ya había terminado y incluso hubo una entrevista en la que dije, no sé si voy a seguir escribiendo porque tengo un trabajo completo, tenía otro tipo de prioridades. Y de pronto fue como gracias a las lectoras que lo pedían, porque además yo no lo quería publicar impreso, era como ya lo tienen en PDF, ¿qué más quieren? Pero las lectoras lo pidieron y fue como una decisión muy importante de la que no fui consciente, ¿no? Porque se publicó y en efecto creo que desde 2019 no he parado realmente de ejercer profesionalmente este rol. Ahora son 2 novelas brutales que son como un golpe. Yo siempre digo que son como un golpe a la cara porque yo pienso que como lectores tenemos que tener la piel muy gruesa para entrar a tus novelas. En el buen sentido, porque son novelas que te hacen padecer. Es una experiencia muy extraña porque te hacen disfrutar el acto de la lectura, pero te hacen padecer estar ahí. Como lector creo que hay que tener la piel muy gruesa. ¿Cómo te sientes tú respecto a los temas que has tratado en tus novelas? Me confronta mucho que me digas este tipo de cosas en un sentido de que es como, ¿qué clase de monstruo soy? Que yo creo que no escribo cosas tan violentas o tan dolorosas, ¿no? Estoy bromeando un poco, pero justamente me hace pensar que este sentido de querer tratar de entender el mundo me ha tocado con la parte difícil. Me gustaría muchísimo tener la capacidad de reírme con el lenguaje, ¿no? Como de ser muchísimo más ligera y además como tener la posibilidad de generar risas risas incómodas, no risas placenteras, risas incómodas, y todavía no lo logro. Entonces cuando me dicen este tipo de cosas es como, tengo que hacerlo mejor la próxima vez porque quiero que lo padezcan. Me gusta mucho la palabra que dijiste, pero también me gustaría que se sintiera como esta cosa que además culturalmente tenemos en México de justo cuando ya logramos hacer una broma o un chiste de lo que nos está pasando es porque ya somos muy conscientes del daño que nos hizo y ya estamos en otro lugar, ¿no? Desplazamos ese dolor y ya podemos lidiar con ello, que no pasa en todas las sociedades y de lo que yo me enteré justamente viviendo en México, ¿no? Entonces me encantaría poder lograr eso con mis novelas. Ahora que haces la referencia a los aspectos culturales de México y a lo de la cuestión de la residencia, llevas tú ya un buen tiempo viviendo en España. Ceniza en la boca ocurre en buena medida en España, pero también ocurre en una parte. ¿Cómo ha modificado tu experiencia de escritura la distancia? Sinceramente creo que soy otra persona en un sentido de que hay veces que cuando me dicen vas a seguir escribiendo en mexicano, yo digo es que creo que ya no sé hablar en mexicano, ¿no? O sea, con todo y que tengo un acento, estoy segurísima de que si yo escucho a las nuevas generaciones aquí en México, van a decir tu español es totalmente anacrónico, ¿no? O sea, como me van a ubicar en el ya eres una señora mayor que ya utiliza un lenguaje muy adulto. Y eso me genera mucho conflicto porque por supuesto que no quiero perder todo este vocabulario precioso que tenemos en México, pero ya no sé utilizarlo creo que adecuadamente y eso me confronta también a la hora de escribir literatura. Yo creo que ya no voy a poder escribir sobre México hasta que vuelva a vivir en México, a menos que sea un México muy ficticio, pero justamente por cómo está el mundo, me parece que me gustaría entender lo que está sucediendo en México de primera mano, porque si no podría ser injusto. Me pasa que tengo que defender que la violencia que sucede en México, que es real y que nos está costando mucho, es la misma violencia que sucede en Europa con todo lo que está sucediendo, pero siento que ya no tengo las herramientas, digamos, sociológicas necesarias para poder expresar y explicar eso. Así que realmente me confronta como escritora, porque es como, claro, sí sé de qué quiero escribir, pero ¿desde qué posición lo voy a hacer? ¿Como española? ¿Como mexicana? ¿Con un acento neutro? O sea, estoy justamente
en ese dilema. Y yo en España defiendo mucho que soy española, aunque aquí parezca traición, porque en realidad la conversación que está sucediendo en España es que solo los españoles, digamos, de cepa pueden vivir la España, digamos, con un estado de bienestar. Y yo lo que trato de hacer como persona migrante es decir, no. También las personas no blancas, también las personas que no hemos nacido aquí, pero que estamos generando cultura y que estamos pagando impuestos y que estamos enriqueciendo su país, somos españolas, ¿no? Y es una gran contradicción, pero es lo que tenemos que decir ahora ya. Tenemos esta idea muy interiorizada de que cuando lo del exilio español, México abrazó a toda la comunidad española, específicamente a la comunidad intelectual española, y los abrazó como mexicanos. Parece que, digamos, a la inversa, no siempre sucede del mismo modo, ¿no? ¿Va por ahí? No, fíjate que yo siempre pongo un ejemplo yo cuando hablo de España hablo de Europa, ¿no? O sea, como siempre, además ahora que me ha tocado ir a otros países europeos, siempre digo, sí, ustedes esto que ven que sucede en España en mi libro, está sucediendo también aquí, ¿no? Por ejemplo, en Holanda sucede que hay personas que nacieron en Latinoamérica, pero que tienen un DNI español, que están viéndose trabajar a Holanda, porque en España tenemos una tasa de desempleo tremenda, que están siendo esclavizadas en Holanda con una precariedad tremenda, siendo, digamos, legalmente europeos, ¿no? Entonces, para mí siempre hablar de España es hablar de Europa, y en ese sentido creo que lo que me gusta poner sobre la mesa es decir, esta cosa de que ustedes creen que pertenecen a un espacio en donde pueden ejercer sus derechos es una falacia y lo vamos a ver cada vez con mayor frecuencia porque están poniendo más fronteras, porque están haciendo lo que ya hace Estados Unidos, que es un gran negocio del control migratorio, ¿no? Entonces no hay mucho de qué sentirse orgulloso ahora. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora, sigamos con el episodio. Ahora, esta faceta, digamos, más que tiene que ver con el activismo, con alzar la voz, está presente en tu literatura en el sentido en el que tu literatura es muy realista, ¿no? Escribes sobre eso. Sin embargo, tu literatura no es un panfleto. No, bueno, y te lo digo como con una opinión honesta del lector, porque hay un artilugio literario en tus libros, hay una vocación por contar, por explorar el lenguaje, pero aún está presente este talante de la denuncia, insisto, no desde el panfleto, pero sí desde visibilizar. ¿Eres consciente cuando estás escribiendo de esa tensión que hay? ¿Cómo logras ese balance? O sea, creo que soy consciente porque yo me estoy peleando todo el tiempo con el mundo, ¿no? Y sé que me estoy peleando desde una posición política. Siempre estoy pensándome, y esto es horrible, y siempre digo, no recomiendo ser yo en ese sentido porque debería de ser más ligera en mi forma de vivir, pero todo el tiempo me estoy preguntando, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿De qué forma trato de ser ética con mis decisiones personales o mis decisiones profesionales frente a mi familia, ¿no? ¿Y qué tanto voy a ser responsable de estos errores o de estos aciertos que hagan en el mundo? Y esas preguntas me las hago todo el tiempo cuando estoy tratando de construir una historia, porque pienso que toda decisión que tomamos es política, ¿no? O sea, incluso si queremos enamorarnos o no queremos enamorarnos, ya es una posición política. Si queremos comernos unos huevos rancheros, ya también hay una posición política, incluso identitaria, incluso económica, ¿no? O sea, tengo como todas estas cosas en la cabeza, y cuando construyo una historia siempre estoy pensando más que en la historia, en cómo ese personaje que va a habitar el libro va a ser lo más humano o humana posible, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que las capas del personaje se sienta que le está pasando a un ser humano? Porque no es un ser humano, ¿no? Y creo que ahí vuelvo a pensar, este personaje es político y tiene una clase social y tiene sentimientos y tiene una perspectiva del mundo. Trato de alejarla, digamos, de lo que yo pueda pensar, pero claro, ahí se quedan ciertos atisbos de mi posición política. Escuchaba ayer a Sergio Ramírez que hablaba, digamos, desde una posición distinta, pero sobre el hecho de escribir lejos de la patria, lejos del terruño. Él, por supuesto, por la condición del exilio, pero él dijo una cosa que por lo menos llamó mi atención, era: mientras yo tenga memoria e imaginación, mi país siempre va a estar conmigo. ¿Cómo te sientes respecto a esa posición, teniendo a México lejos, aunque cerca? El primer evento que tuve aquí en la feria fue una cosa así como el hogar perdido y si realmente lo
queríamos recuperar y se enfocó mucho como en cómo ese hogar podían ser los libros, ¿no? Y yo contaba la experiencia de cuando yo me fui de México a España, regalé mi biblioteca y me arrepiento terriblemente de eso y me quedé con un solo libro que es Los hijos de Sánchez, que para mí fue como muy importante cuando me estaba formando como lectora y me lo llevé. Y ahora que estoy haciendo otra mudanza, también dije, me tengo que llevar el libro de Los hijos de Sánchez porque me recuerdan de dónde vengo y eso para mí es muy importante, ¿no? Puedo transformarme como persona y ser chilanga y luego madrileña, ¿no? Y luego quién sabe qué voy a hacer, pero siempre ese libro me va a recordar de dónde vengo, de dónde soy y cómo empecé a formarme y me devuelve como digamos a mi posición política, porque es muy fácil engolosinarte, como yo decía, soy una figura pública, la gente me aprecia o aprecia los libros, etcétera, pero para mí lo más importante es como recordar que lo que me motivó a escribir Casas era una cosa como de querer hacerme saber que por medio de las palabras podía yo existir en el mundo, ¿no? Cuando estábamos en esta mal llamada guerra contra las drogas, nos hacían sentir que no éramos ciudadanos, que podíamos desaparecer, que éramos totalmente vulnerables y que justamente la literatura a mí me sirvió para decir, hay algo que puedes dejar de forma como tangente en el mundo que es el lenguaje y eso me parece como maravilloso pero muy engolosinante y entonces tengo que volver a decir, vengo de una familia trabajadora, vengo de un país que está sufriendo mucho, vengo de un país del que estoy aprendiendo un montón y me estoy formando en otro país que también tiene sus propias dolencias, pero que me ha ayudado como a tener un crisol de posturas políticas mucho más moderadas y tratando de tener siempre ética en eso. Es muy fácil perder el piso. ¿Has estado al borde? Mira, yo creo que sí, por supuesto, pero siempre cuento esta anécdota de cuando me gané un premio en España que se llama El Tigre Juan por Casas Vacías. Me llamaron y dije, ostras, me gané un premio, ¿no? Y lo primero que hice fue ir a lavar el baño, ¿no? Y decir, sí, te has ganado un premio que a lo mejor te va a ayudar literariamente, pero todavía lavas los baños y te preocupa digamos, tu propio cuidado, ¿no? Lavar un baño implica cuidarte físicamente, cuidar tu entorno, etcétera. Y me pareció una cosa muy inconsciente de la que me acuerdo también, ¿no? Con Ceniza, cuando empecé a ganar varios premios en España, era como, llegó un momento en el que yo dije, claro que lo iba a ganar, ¿no? Y después fue como, ¿cómo se te ocurre que claro que lo ibas a ganar? Y entonces siempre trato como de rodearme de gente que me recuerde que ser escritor es un rol que juegas en la vida y que se puede desaparecer muy fácilmente. Puedes escribir una obra que guste y después no, y también está bien. Está bien no ser escritor toda la vida. Porque además está la figura de la escritora pública y la escritura íntima. Sí. Sí, mira, yo escribí una novela, un borrador que decidí que no iba a publicar, ¿no? O sea, como dije, ya lo está, vamos a ver qué pasa. Y en estos meses dije, no lo voy a publicar. No todo lo que escribes tiene que ser publicado. No es necesario tener que ser escritor todo el tiempo. Tal vez un día lo publique, pero no es el momento ahora, ¿no? Y luego escribí otra novela o estoy en el proceso de escritura de otra novela que digo, tal vez esta sí se va a publicar. Jugar con el lenguaje y crear es como lo que más quiero preservar de todo esto, ¿no? Porque se va a acabar. Un día va a venir alguien que va a traer la novela que más nos va a encantar y la gente se va a olvidar de muchos otros libros y eso está bien. Yo realmente creo que está bien. Brenda, por último, tus dos novelas que son diferentes entre sí ocupan, sin embargo, un mismo universo, diría, emocional. ¿Te interesa seguir explorando esa línea? ¿Esto que has escrito ahora va por ahí mismo o esta experiencia de estas dos novelas te ha llevado hacia otros lugares? Esa es la gran pregunta que me estoy haciendo. Yo le he hablado con mis colegas con quienes tengo estas conversaciones, digamos, literarias, con mi pareja. Estoy hablando mucho de esto todo el tiempo. Todo el tiempo estoy hablando como de literatura y que es un gran privilegio, ¿no? No todas las personas pueden estar hablando de esto. Y un poco lo que ellos me están diciendo es, sí es como una trilogía para el mundo, ¿no? O sea, tal vez para ti no, pero el mundo va a estar buscando que sea una trilogía porque así es la lógica del mercado, porque así es el marketing editorial y entonces tienes que aprender a lidiar con eso. Y entonces yo pensé, esto es muy fuerte porque yo no sé si estoy haciendo una trilogía o no y de pronto otra vez como metáfora de ir a lavar el baño dije, pero ese no es mi problema, es problema de la editorial. Que la venda como quiera. Mi trabajo está en haber escrito y ahí se acaba un poco. Perfecto. Brenda, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Siempre es un placer hablar contigo. Igualmente. ¿Qué te pareció la plática con Brenda Navarro? Yo sinceramente creo que son muy pocas las plumas que alcanzan tanto reconocimiento con apenas un par de libros en las estanterías. Son dos novelas que han sido traducidas a una decena de lenguas, han recibido un montón de premios internacionales, pero sobre todo
han sido muy bien acogidas por las lectoras y los lectores en cada una de esas lenguas. Pienso ahora, por ejemplo, que cuando se publicó Casas Vacías, Fernanda Melchor, que es autora de esa otra gran gema de nuestras letras que se llama Temporada de Huracanes, dijo que Brenda Navarro era uno de los secretos mejor guardados de las letras mexicanas. Bueno, pues media década más tarde, la única objeción que yo le pongo a esa máxima de Fernanda Melchor es que Brenda ya no es un secreto. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te recuerdo que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita, puedes seguir Tinta y Voz, puedes dejarme una reseña, me ayudaría mucho que me dejes una reseña, que me cuentes qué te parece el episodio, que me dejes cualquier recomendación y que me cuentes qué estás leyendo, por ejemplo. También me puedes seguir en mis redes sociales, me encuentras como @angelsots, en Instagram, en X, en TikTok. Ahí nos podemos conectar, intercambiar pensamientos sobre libros, literatura, recomendaciones, música, todo lo que se te antoje. Por último, te recuerdo que te suscribas al newsletter de Tinta y Voz. Incluye recomendaciones de libros, de novedades editoriales, de música y noticias sobre el mundo de los libros y la literatura. Lo encuentras en Substack, en tintayvoz.substack.com. Nada más. Muchas gracias por acompañarme. Nos escuchamos la siguiente semana. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.